Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos semana, es lunes 11 de julio. Hoy se ha celebrado un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco. En el 14º aniversario de su asesinato a manos de ETA, la capital de Andalucía ha sido escenario de un acto en el que han estado presentes políticos y allegados a la víctima. Los populares Javier Arenas, Antonio Sanz y Carlos García, entre otros, han compartido este momento con familiares y amigos y han aprovechado también para rechazar la llegada de Bildu a los ayuntamientos. Durante su discurso, los dirigentes populares se han pronunciado también sobre los expedientes de regulación de empleo y Arenas ha criticado que el gobierno andaluz solo se empeña en tapar la verdad y no se centra en gobernar a la comunidad. Y la salida de Alfredo Pérez Rubalcaba del Gobierno ha llevado a José Luis Rodríguez Zapatero a emprender la 9ª remodelación de su gabinete desde que llegó a la Moncloa en 2004 y que ha supuesto mínimos cambios y una única incorporación, la de Antonio Camacho como titular de Interior. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado su cuarto y previsiblemente último ejecutivo de la legislatura, con una remodelación apenas 9 meses después de la anterior, provocada por la marcha del ministro que acumulaba más cargos, el de vicepresidente, primero ministro de Interior y portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba. Antonio Camacho, hasta ahora secretario de Estado de Seguridad, será ministro de Interior. José Blanco, ministro de Fomento, ejercerá de portavoz y la responsable económica del Gobierno, Elena Salgado, asume el papel de vicepresidenta primera. Y desde las filas populares aseguran que la crisis del gobierno que ha anunciado el jefe del Ejecutivo evidencia que el Partido Socialista no tiene nada nuevo que ofrecer. Según María Dolores de Cospedal, lo único que justifica que el gobierno hoy siga en pie es exclusivamente un interés partidista. De Cospedal ha transmitido que los populares ofrecen en su programa electoral un proyecto de recuperación nacional. Y la prima de riesgo de España superaba hoy algo más de una hora después de la apertura del mercado de deuda los 300 puntos básicos, algo que no había ocurrido jamás desde la introducción de la moneda única europea. El riesgo del país de España, que se mide con el diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán del mismo plazo, considerado del más seguro de Europa, alcanzaba su máximo desde la introducción del euro. Lo hacía debido al repunte de la rentabilidad del bono hispano, que se situaba en el 5,8%, en tanto que el germano reducía su rendimiento hasta un porcentaje del 2,7%. Les contamos todo esto a continuación. Antes, como hacemos cada día, hacemos un repaso por otros titulares de la jornada. Y hace justo 2 meses la tierra en Lorca temblaba. La ciudad murciana aún no ha visto las deudas prometidas por las administraciones públicas, que son vitales para reconstruir la ciudad. Desciende la venta de viviendas, se continúa con la tendencia iniciada en marzo, después de que los 2 primeros meses del año aún se reflejara el efecto llamada que animó a las ventas de pisos por el fin de las deducciones. Y a partir del próximo martes el Teatro Real acoge la reposición de Tosca, la obra de Puccini, que el Coliseo madrileño estrenó en 2004. Acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 14º aniversario de su asesinato a manos de ETA. La capital de Andalucía ha sido el escenario de este acto en el que han estado presentes políticos y allegados a la víctima. Los populares Javier Arenas, Antonio Sanz y Carlos García, entre otros, han compartido este momento con familiares y han aprovechado para rechazar la llegada de Bildu a las instituciones. Hoy se ha celebrado el acto en memoria del 14º aniversario del asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Desde Andalucía, los populares Javier Arenas, el secretario de la formación, y Carlos García, concejal en Elorrio, han rendido homenaje a todas las víctimas de ETA en este aniversario y además han criticado la llegada de Bildu a las instituciones. Algunos dicen que esta historia ha terminado y para nosotros esta historia no ha terminado. Esta historia habrá terminado cuando se derrota el terrorismo, cuando se entreguen las armas y cuando se le pida perdón a todas las víctimas del terrorismo en España. Mientras tanto, no habrá terminado. Y el Partido Popular, desde la oposición o desde el Gobierno, pondrá en marcha todos los instrumentos que tengamos del Estado de Derecho que nos da el alcance, nos pone al alcance el Estado de Derecho, para terminar con la presencia de los amigos de los etarras en las
instituciones. La lucha democrática por la derrota de ETA se va a ganar, y ejemplos como el de Carlos son los que sirven para saber que lo vamos a conseguir. Y ejemplos como el del PP de Alcalá, de convertir en un compromiso con las víctimas del terrorismo esta fecha, también son un ejemplo que sirve para lograr la derrota definitiva de ETA. Durante su discurso, los dirigentes se han pronunciado acerca de los seres irregulares. Sanz ha anunciado que su partido ha trasladado a la juez que instruye el caso la documentación que supuestamente implicaría al portavoz del PSOE, Mario Jiménez, sobre un presunto desvío de fondos de reptiles a medios de comunicación afines al partido. Arenas, por su parte, ha criticado que el gobierno andaluz solo se empeñe en tapar la verdad y no se centre en gobernar la comunidad. El señor Griñán está descompuesto porque sabe que los ERE se han utilizado para comprar voluntades, para comprar favores, para comprar paz social, y lo sabe perfectamente, y tenía que haber dimitido hace mucho tiempo. Y todos los días, por lo menos 100 veces, la palabra prevaricación le pasa por la cabeza. Los populares han calificado estos hechos de un paso más en el monumental escándalo y fraude de los ERES y han exigido a Jiménez que se lo explique a la juez, porque en su opinión no puede ser una casualidad que las subvenciones del Fondo de Reptiles finalmente tengan que ver con la construcción de la sede del PSOE en Huelva. Y la salida de Alfredo Pérez Rubalcaba del Gobierno ha llevado a José Luis Rodríguez Zapatero a emprender la 9ª remodelación de su gabinete desde que llegó a la Moncloa en el año 2004 y que ha supuesto mínimos cambios y una única incorporación, la de Antonio Camacho, como titular de Interior. Cambios en el Gobierno tras el adiós de Rubalcaba. Es la 9ª remodelación del gabinete de Zapatero desde que llegó a la Moncloa en 2004. El ministro de Fomento, José Blanco, asume la portavocía y el número de vicepresidencias se reduce a 2. Se mantienen sus titulares: Elena Salgado, vicepresidenta económica, y Manuel Chávez, vicepresidente político. Y los cambios son los siguientes. Ministro del Interior, Antonio Camacho, como saben, el actual secretario de Estado de Interior. Como portavoz del Gobierno va a ejercer las funciones el ministro de Fomento, José Blanco. El primer gobierno de Zapatero tomó posesión en abril de 2004 tras la victoria electoral del 14 de marzo, con varias peculiaridades. Era paritario y por primera vez una mujer era vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y contaba con un ministerio dedicado a la vivienda que no existía desde la restauración de la democracia en el 77. 2 años después, en 2006, Zapatero anuncia los primeros cambios que afectaban a las carteras de Defensa, Interior y Educación y Ciencia, tras el abandono del gobierno de José Bono. Bono fue sustituido por José Antonio Alonso, quien pasó la cartera de Interior a Alfredo Pérez Rubalcaba, que pasaba a integrarse en el gobierno. El siguiente cambio en el gabinete en septiembre de 2006 fue puntual. José Montilla dejó el Ejecutivo para ser candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Le sustituye Joan Clos al frente de Industria. Un motivo similar llevó en 2007 a Mariano Fernández Bermejo al Ministerio de Justicia, que abandonaba a Juan Fernando López Aguilar para liderar a los socialistas canarios en las elecciones autonómicas. Poco después, en junio, Zapatero anuncia la 4ª remodelación del gabinete, la mayor en su primera legislatura. Salieron del gobierno Jordi Sevilla, María Antonia Trujillo y Carmen Calvo, y llegaron Carme Chacón, Bernat Soria y César Antonio Molina, y Elena Salgado pasó de Sanidad a Administraciones Públicas. El PSOE revalidó su victoria en las elecciones de marzo de 2008 y en abril Zapatero presenta su nuevo equipo con nuevos ministerios de Igualdad y Ciencia e Innovación. Entraron 5 ministros nuevos: Cristina Garmendia, Viviana Ido, Celestino Corbacho, Miguel Sebastián y Beatriz Corredor. Y salieron Jesús Caldera, Cristina Narbona, Joan Clos y José Antonio Alonso. Carme Chacón se convirtió en la primera ministra de Defensa de la historia de España. El primer cambio en esta legislatura y sexto desde 2004 estuvo motivado por la dimisión a finales de febrero de 2009 de Fernández Bermejo como titular de Justicia. Fue sustituido por Francisco Camaño. Apenas un mes después, Zapatero apuesta por un importante cambio, justificándolo como una necesidad ante el contexto político y la crisis económica. Decide aumentar el peso político del gabinete con la entrada de los máximos dirigentes del partido, Manuel Chávez y José Blanco. Salgado sustituyó a Solbes y se suman Trinidad Jiménez, Ángel Gabilondo y Ángeles González Sinde.
Aprovechando que Celestino Corbacho iba a abandonar el gobierno para participar en las elecciones autonómicas catalanas, en octubre de 2010 Zapatero anuncia la mayor reestructuración del gobierno y situó definitivamente a Rubalcaba como hombre fuerte en la Moncloa, vicepresidente primero, ministro de Interior y portavoz. De la Vega, Miguel Ángel Moratinos y Elena Espinosa, supervivientes desde 2004, abandonan el gabinete al que llegaron Ramón Jáuregui, Rosa Aguilar y Valeriano Gómez. Zapatero justificó los cambios para dar estabilidad parlamentaria y afrontar la tercera etapa de la legislatura con un gobierno de gran fortaleza política y capacidad de comunicación. Y desde las filas populares aseguran que la crisis del gobierno que ha anunciado el jefe del Ejecutivo evidencia que el Partido Socialista no tiene nada nuevo que ofrecer. Según María Dolores de Cospedal, lo único que justifica que el gobierno hoy siga en pie es exclusivamente un interés partidista. De Cospedal ha transmitido que los populares ofrecen en su programa electoral un proyecto de recuperación nacional y de futuro. Los españoles necesitan un gobierno para salir de la crisis. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha insistido en esta idea durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en la que también ha asegurado que la crisis de gobierno que ha anunciado el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, evidencia que el Partido Socialista no tiene nada nuevo que ofrecer. Según la Popular, lo único que justifica que el gobierno hoy siga en pie es exclusivamente un interés partidista. De Cospedal ha transmitido que los populares ofrecen en su programa electoral un proyecto de recuperación nacional. Lo que está claro con estos cambios es que el Partido Socialista no tiene nada nuevo que ofrecer. Y lo que está claro con estos cambios es que, puesto que el Partido Socialista no tiene nada nuevo que ofrecer, todos son parches. Y los españoles ya no quieren más parches. Los españoles lo que quieren y lo que necesitan es un gobierno nuevo para salir de la crisis. El Partido Popular va a ofrecer un gobierno serio, un gobierno de personas capaces. El Partido Popular va a ofrecer otra forma de gobernar. Tras ser preguntada por los periodistas, la secretaria general del Partido Popular se ha referido al discurso que este sábado pronunció el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificándolo de tomadura de pelo. Lo que hemos pensado todos los españoles al escuchar el discurso del candidato socialista. Si tiene tantas propuestas y tiene tantas fórmulas y tiene tantas ideas para que nuestro país salga de la crisis, ¿cómo es posible que no las haya aplicado antes mientras ha sido vicepresidente del Gobierno y cómo es posible que no las aplique ahora su propio Gobierno? Es una tomadura de pelo. De Cospedal ha afirmado que de esa intervención se deducen 4 factores: radicalización muy clara del mensaje del PSOE, demagogia, prometer lo contrario a lo que llevan haciendo 7 años y decir ahora que defienden a los que han hecho más daño en su política. Y en materia económica, la prima de riesgo de España superaba hoy, algo más de una hora después de la apertura del mercado de deuda, los 300 puntos básicos, algo que no había ocurrido jamás desde la introducción de la moneda única europea. El riesgo del país de España alcanzaba su máximo desde la introducción del euro. El bono español a 10 años no superaba el 5,8%. Por primera vez desde la entrada del euro, la prima de riesgo española supera los 300 puntos básicos. Ahora las dudas sobre las finanzas italianas y la situación política de Italia han provocado la caída de las bolsas europeas en su apertura y el aumento del diferencial de la prima de riesgo. La española, que se mide con el diferencial entre el bono alemán y el bono español a 10 años, no había superado nunca la barrera de los 300 puntos. El bono español ofrecía un rendimiento superior al 5,8%, algo que no ocurría desde el año 2000. Y el presidente del Gobierno pidió hoy una respuesta europea que aclare el papel que tendrá el sector privado en la reestructuración de la deuda griega para así frenar la desconfianza de los mercados hacia otros países de la región. El presidente del Gobierno mostró su esperanza en que hoy los responsables de la Unión Europea y los ministros de Finanzas, el de la región, el ECOFIN, contribuyan a alcanzar este objetivo. Para Zapatero, el problema de fondo es el compromiso de Grecia para abordar las reformas necesarias y capacidad para hacer frente a su deuda, lo que genera
cierta inquietud y preocupación en los mercados, según explicó. Esa desconfianza, a juicio del presidente del Gobierno, además de España, se extiende a otros países como Italia. Según aseguró Zapatero, en nuestro país la gran prioridad del Gobierno es ahora mantener la estabilidad, avanzar en la recuperación económica y crear empleo. Por último, añadió que el Gobierno reafirma el objetivo de consolidación fiscal, así como el de las reformas orientadas a ganar competitividad y creación de empleo, iniciativas que necesitan más esfuerzo y apoyo de todos los sectores posibles. La segunda, saben que la elevación de la prima de riesgo que se está produciendo hoy no solo es en España, hay puesta una atención muy singular sobre Italia, aunque el problema de fondo sigue siendo el horizonte sobre Grecia, el compromiso sobre Grecia, la capacidad de Grecia para hacer frente a su deuda y, de manera singular, el debate abierto en torno a la propuesta sobre participación voluntaria del sector privado en ese proceso de ayuda a Grecia. Y las viviendas vendidas en mayo de 2011 fueron 30.797 exactamente, lo que supone un descenso del 18,3% frente al mismo mes del año anterior, aunque respecto a abril se recuperaron ligeramente al crecer un 27,7%. El descenso de mayo continúa con la tendencia de bajadas que se comenzó en marzo. La compraventa de pisos modera su caída hasta el 18,3% en mayo, un mes en el que se vendieron 30.797 viviendas, según el INE. De esta forma, las transacciones ralentizaron su descenso en el quinto mes del año, ya que en abril retrocedieron un 29,7% y en marzo un 11,9%. En mayo continuó con la tendencia de bajadas iniciada en marzo, después de que en los dos primeros meses del año aún no se reflejara el efecto llamada que animó las ventas de pisos en los últimos meses de 2010 por la desaparición de parte de las deducciones fiscales. Del total de operaciones, el 52,3% de las viviendas fueron usadas y el 47,7% nuevas. Así, el 61% de las compras se registraron en 4 comunidades: Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. Hace justo 2 meses la tierra en Lorca temblaba. La ciudad murciana aún no ha visto las ayudas prometidas por las administraciones públicas, que son vitales para la reconstrucción de la ciudad y ayudar a las 300 personas que continúan sin hogar. Un terremoto que dejó 9 muertos, 300 heridos y materialmente millones de euros en daños. 3,6 millones de euros destinados a reconstrucción, casi 300 personas sin hogar, más de 40 millones en indemnizaciones otorgadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Son algunas de las cifras que se manejan en Lorca cuando se cumplen 2 meses exactos del terremoto que dejó 9 muertos, 300 heridos y 1.000 millones de euros en daños. 2 meses y la ciudad murciana aún no ha visto las ayudas extraordinarias prometidas por las administraciones públicas, porque la comisión mixta que desde el 25 de mayo integran los gobiernos central, autonómico y local aún no se ha reunido. Más de 14.000 personas han solicitado ayudas y solo el consorcio ha atendido de momento algunas de esas peticiones. En Lorca las calles siguen llenas de contenedores con escombros, camiones de mudanza y grúas para eliminar elementos de fachadas con riesgo de caída. Unas 3.500 viviendas aún no son habitables y como no hay casas suficientes para realojar en alquiler a los damnificados, se pide ayuda a la banca para que oferte parte de su bolsa de viviendas a precios ventajosos. Cualquier ayuda es poca para una ciudad que vio durante unos segundos cómo se desplazaba 4 milímetros sobre el suelo. Y 10 personas han perdido la vida en los 10 accidentes mortales que se han producido en las carreteras españolas este fin de semana, desde las 15 horas del viernes hasta las 20 horas de ayer domingo. Además, 3 personas han resultado heridas de gravedad y otras 3 de heridas leves, según la Dirección General de Tráfico. El sábado fue la jornada de mayor siniestralidad de las carreteras de todo el fin de semana, con 8 accidentes y el mismo número de fallecidos. Una persona resultó herida grave y otra leve. El viernes hubo un accidente con un fallecido, un herido grave y 2 leves. Y el pasado fin de semana hay que recordar que, coincidiendo con la operación salida del verano, fallecieron en nuestras carreteras 18 personas.
Y eran las 12 menos cuarto del mediodía cuando un autobús de línea con 45 pasajeros volcaba por causas desconocidas. El lugar, la carretera comarcal C65 en el término gerundense de Casa de la Selva. Eran las 12 menos cuarto del mediodía cuando un autobús de línea con 45 pasajeros volcaba por causas desconocidas en este punto de la carretera comarcal C65, en el término gerundense de Casa de la Selva, causando heridas leves a 44 de ellos. Un helicóptero, 6 dotaciones de bomberos, 5 ambulancias y otras 6 dotaciones de los Mossos d'Esquadra se han desplazado hasta el lugar. Una rotonda con un desnivel de 2 metros que ha provocado el vuelco y el posterior deslizamiento del autobús de forma lateral. Los heridos tienen contusiones, problemas cervicales y un caso de rotura de un dedo de la mano. Solo una persona ha resultado ilesa. Aunque están por determinar las causas, uno de los pasajeros ha explicado a EFE que el vehículo iba muy deprisa antes de entrar en la rotonda y que la conductora perdió el control porque se dormía. Sí, se iba muy deprisa y esa dormía. No desde Girona, no ha visto terra, y el día de Girona de volant y Hasta las 3 de la tarde no se había conseguido retirar el autobús, por lo que las retenciones en esa carretera se han prolongado a lo largo de 4 kilómetros. Y en Madrid, un incendio que se ha declarado en una finca en la que había un antiguo desguace de coches ha levantado una gran columna de humo y ha obligado a activar 8 dotaciones de bomberos para controlarlo y evitar su propagación. Hay que decir que, según información del portavoz de Emergencias, Comunidad de Madrid 112, el incendio parece ser que se ha originado en un antiguo desguace ubicado a la altura del kilómetro 19 de la A1 en el término de San Sebastián de los Reyes, en el que había acumulada gran cantidad de basura y restos de neumáticos y llantas. Cuando los bomberos han acudido al lugar tras recibir el aviso sobre las 10:45, el fuego se había propagado por todo el material acumulado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha advertido a los líderes republicanos y demócratas del Congreso de que probablemente será necesario celebrar reuniones diarias a lo largo de toda esta semana para alcanzar un acuerdo sobre la reducción del gasto público y el aumento del límite de endeudamiento. Al parecer, durante la primera de estas reuniones celebrada el domingo en la Casa Blanca, algunos de los líderes republicanos se han opuesto a alcanzar un amplio consenso. Termina sin acuerdo la reunión entre Obama y una representación del Congreso sobre la deuda. Durante hora y media, el presidente estadounidense, delegados demócratas y republicanos han tratado de llegar a una entente para elevar el límite de la deuda más allá del autorizado, 14,3 billones con B de dólares. Las negociaciones continuarán hoy lunes. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, insiste en que Estados Unidos no llegará a la cesación de pagos. Debemos cumplir con nuestros compromisos y eso es algo que comprenden los líderes en el Congreso, tanto republicanos como demócratas. Tienen de plazo hasta el 2 de agosto. Si no llegan a un acuerdo, los líderes estadounidenses podrían afrontar la primera moratoria de pagos en la historia del país, lo que podría desatar un nuevo caos financiero mundial. La Casa Blanca ha estado trabajando en un plan para reducir el déficit que incluye aumentar los impuestos, algo a lo que se oponen frontalmente los republicanos. Y los buzos han encontrado cerca de 110 cadáveres, 30 de ellos niños, en el interior del barco Bulgaria, hundido el pasado domingo, con aproximadamente 200 personas a bordo en el río Volga. Las posibilidades de encontrar con vida a los desaparecidos son mínimas. Siguen buscando a 102 personas desaparecidas en el Volga al naufragar el barco en el que viajaban. 85 han sido rescatadas con vida. Las autoridades rusas han recuperado por ahora el cuerpo de una de las víctimas. El naufragio se produjo cuando la nave realizaba una travesía entre Volgar y Kazán, en la República Rusa de Tatarstán. Se desconocen las causas del naufragio del Bulgaria, un barco de doble cubierta construido hace más de medio siglo.
La portavoz de la Unión de Industria Turística de Rusia ha dicho que el Bulgaria no había sido renovado. Estos barcos fueron concebidos en la época soviética para una vida de 25 años, explica este experto. Aunque no tienen fecha de caducidad, sí respetan las inspecciones. De hecho, estos barcos deben pasar una revisión anual, validada por el registro, que decide si debe o no continuar siendo explotado. De acuerdo con el Ministerio de Situaciones de Emergencia, en la zona donde se hundió el barco, la profundidad del río supera los 20 metros. Conocemos ahora la previsión del tiempo. Sigue el ambiente veraniego con predominio de grandes claros en todo el país sobre las nubes. Las temperaturas seguirán con valores suaves propios de este mes, con máximas diurnas de alrededor de los 24 grados y que llegarán a los 30 en zonas de interior. En el norte sí tendremos nubes que dejarán precipitaciones. También tendremos algunas nubes que no dejarán en este caso precipitaciones en gran parte de Andalucía, brumas matinales y algunos bancos de niebla. Las temperaturas entre los 23 de mínima y los 35 de máxima. Y a partir del próximo martes el Teatro Real de Madrid acoge la reposición de Tosca, la obra que Puccini, que el Coliseo madrileño estrenó ya en 2004. A partir del próximo martes, el Teatro Real acoge la reposición de Tosca, la obra de Puccini que el Coliseo madrileño estrenó en 2004 y cuya dirección escénica vuelve a estar a cargo de Nuria Espert. Con esta grandiosa ópera, la actriz se despide de la labor en la que la introdujo su marido Armando Moreno para regresar a la interpretación, a hablar, como ella dice, en su propia piel. En un tándem con el director de orquesta Renato Palumbo, Nuria Espert dice adiós por todo lo alto, con una ópera que le hace una ilusión especial y a la que apenas ha cambiado nada para que siga teniendo la frescura que tuvo entonces. Con grandiosos decorados, un vestuario de lujo y las impresionantes voces de sus protagonistas, Tosca nos acerca de nuevo la truculenta historia de dos amantes en la Roma de 1800, en los convulsos tiempos en que Napoleón venció a Austria. Con algunas de las arias más bellas del repertorio verista italiano, se trata de un melodrama en 3 actos, mezcla de intriga y pasión, teatro en estado puro. Y hasta aquí todo por hoy. Nosotros volvemos mañana. Muy buenas noches.